Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta semana dedicada al mezcal. En esta ocasión tenemos con nosotros a la maestra María Cristina Jaimes Gorosquieta. Afortunadamente ella es mi compañera, es mi amiga, y nos va a presentar lo que es la protección de la denominación de origen del mezcal. Les comento un poquito más de Cristi. Ella tiene la licenciatura en Derecho y también es maestra en Derecho. Y aquí en la SEDECO tiene el cargo de la jefatura del Departamento de Marcas Colectivas y Propiedad Industrial. Y bueno, ella es la experta de todo este tipo de cosas aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico, así que ya saben a quién buscar. Cristi, bienvenida nuevamente a la Academia de Michoacán y te dejamos el uso de la voz. Gracias, More, que siempre es un gusto estar aquí en Academich y me da tanto gusto porque lo han trabajado tú y tu equipo muchísimo, que la verdad sus temas pues son muy buenos y es muy reconocida la Academich. Muchas felicidades. Bueno, muy buenos días a los que están aquí presencial, a compañeros de trabajo, amigos aquí de la Secretaría, y bienvenidos a todos los cibernautas que nos escuchan o nos ven por Facebook, por YouTube. Es un gusto. Bueno, en este día yo les voy a hablar un poquito de la denominación de origen mezcal. Ahorita que es el boom y que todo el mundo quiere vender mezcal, quiere proteger pues su marca, registrar su marca para vender o para comercializar el mezcal. Pablito, por favor. ¿Qué es una denominación de origen? Yo empezaría preguntándoles qué es una denominación de origen. Muchas veces podemos confundir la denominación de origen con la indicación geográfica, que ahora es un signo distintivo nuevo en nuestra Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y una denominación de origen es un producto vinculado a la zona geográfica. En nuestro país, y en el caso del mezcal, el mezcal no está vinculado a la zona geográfica, como por ejemplo el tequila, que sí existe un lugar en Jalisco, pues con ese nombre, o como otras denominaciones de origen de otros países, champán, por ejemplo, en Francia, el queso Roquefort, los dátiles de Turquía, que tienen denominación de origen. Son 3 ejemplos que los nombres están vinculados al producto, y eso es lo que marca nuestra Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Sin embargo, el mezcal pues es un caso muy específico porque no está vinculado a una zona geográfica, no hay un lugar que se llame mezcal de la que es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de sus materias primas. Y en este caso, el mezcal, pues vemos que la calidad del mezcal, aunque no esté ligado a una zona geográfica, pues la calidad de nuestros mezcales, la verdad, pues son muy buenos. Tenemos mezcales muy buenos en los estados, que ahorita vamos a ver cuáles son los estados que tienen la denominación de origen. Pues tenemos mezcales desde Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, y tienen pues una calidad, unas características que los hacen, que esa bebida espirituosa la hace pues especial. También tienen una reputación, y hay gente que puede decir: yo prefiero un mezcal de Oaxaca que un mezcal de Michoacán, o yo prefiero un mezcal de Guerrero, ¿sí? Tienen también una reputación, y que se deba exclusivamente o esencialmente al origen geográfico de sus materias primas, sus procesos de producción, así como sus factores naturales o culturales. Los procesos de producción son muy importantes, y yo lo diría en estas denominaciones de origen del mezcal y del tequila, que los procesos de producción están tendiendo a ser unos procesos ya muy industrializados, los cuales hasta yo podría decir que podrían perder la denominación de origen, aunque muchos van a decir que estoy diciendo alguna tontería, pero cuando un producto ya se vuelve tan industrializado, puede no cumplir con un proceso de producción que sea más artesanal y más cuidado. Vamos a ver cuáles podrían ser los factores naturales. Los factores naturales serían las características y composición del suelo,
El mezcal, pues debido a las características de nuestro suelo y la composición, que puede ser pues un poquito a lo mejor árido, un poquito más húmedo, no sé, esas características son las que le dan, perdón, al mezcal, pues el sabor que tiene, a lo mejor no es más terroso, no sé, pero esas características del suelo son las que le van a dar a ese mezcal, pues un sabor diferente a lo mejor el de Guerrero al de Oaxaca. La temperatura, pues vemos que las temperaturas en nuestros estados son diferentes, por lo cual a lo mejor el mezcal de Guerrero no sabe igual al mezcal de Zacatecas o al de Michoacán, pero tiene una temperatura diferente. La humedad de los suelos también es muy importante, la altitud sobre el nivel del mar y el clima, ¿sí? Esos serían los factores naturales. También podemos ver los factores humanos, que es la tradición y la costumbre. Y en esto de tradición y costumbre me llamó mucho la atención una denominación de origen de las 19 con las que cuenta el Estado mexicano, que es el arroz Morelos. Y el arroz Morelos, pues obviamente es el Estado de Morelos, como su nombre lo indica. Esta denominación de origen se dio tan pronto, en año y medio ya tenían otorgada la declaratoria de denominación de origen arroz Morelos. Y me llamó la atención porque pues eran muy poquitos productores de arroz o cosechadores de arroz quienes se unieron porque pues iba a entrar ya el libre comercio en el 94-95 a México, iba a entrar principalmente el arroz de Filipinas. Y entonces pues ellos sí se pusieron a actuar y con el apoyo del gobierno de su estado y sobre todo los cosechadores de arroz o productores, pues ellos se unieron y en año y medio el INPI les otorga la declaratoria de denominación de origen. Quiero decirles que en los supermercados jamás van a encontrar un arroz Morelos, no hay, no los venden en los super. Esos arroces, este arroz lo encuentran generalmente en los mercados de abastos. ¿Sí? Es un arroz de grano largo, un arroz que inclusive lo han comparado con el arroz con el que se prepara el risotto, que es un platillo pues muy italiano, y es un arroz que tiene una calidad y un sabor pues diferente a los otros arroces que se cosechan. De hecho, nada más se cosechan en 2 estados el arroz en nuestra república, que es en el estado de Morelos, y si no me equivoco, creo que es Chihuahua, no recuerdo el otro estado, para no darles un mal dato, pero pues estos productores, aquí vemos cómo la unión, como dicen, hace la fuerza, y cómo pudieron lograr en tan poco tiempo, pues la declaratoria de la denominación de origen. Y el precio de este arroz, si un arroz costaba 16 pesos, ellos lo pudieron dar en su momento hasta en 38 pesos. ¿Por qué? Porque la denominación de origen también nos está hablando de calidad y que estamos comprando un producto pues que tiene una reputación, una calidad que no vamos a decir, no vuelvo a comprar este arroz, o nos vamos a arrepentir a lo mejor de comprar un producto que tenga una denominación de origen, siempre y cuando se cuiden los factores que se mencionaron en el concepto de la denominación de origen. También en los factores humanos vemos la especialización en un determinado arte u oficio. Y aquí se aplica un arte oficio, pues por ejemplo podría ser los maestros tequileros, los maestros mezcaleros o las maestras mezcaleras, sí, que también las hay. En México, en Europa, las denominaciones de origen no son solamente a productos agrícolas o a bebidas, no a artesanías. En México tenemos, porque aparte no existía la indicación geográfica, no existía esa figura, ese signo distintivo, y por lo tanto estas 3 denominaciones de origen pues entraron como una denominación de origen, y son 3 denominaciones que son artesanías, perdón. Una es el ámbar de Chiapas, ¿sí? Que se hacen unos aretes, collares, pulseras pues muy bonitos.
el ámbar de Chiapas, las cajitas de Olinalá, que esta denominación de origen, la protección inició siendo esas cajitas de este árbol de Olinalá, que aparte tiene un olor muy característico y muy agradable, pero después se amplió, la gobernadora actual amplió la denominación de origen a otras artesanías como bandejas, como cosas de madera para la cocina, cucharas, etcétera. Entonces, es el único, bueno, de los, como no podría decir que el único país que tienen en una denominación de origen artesanías. Utilización de procesos especiales. Si se vuelve muy industrializado el proceso para extraer el producto, pues ya lo convertimos en algo que ya no va a cumplir con las especificaciones y características que marca la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y es donde yo me atrevo a decir que podrían convertirse, pues ya no tener la declaratoria de denominación de origen, porque ya la industrialización del tequila está muy explotada y la del mezcal pues también va para allá. ¿Algo, More? Bueno, desde el año 1994, el mezcal cuenta con denominación de origen y para garantizar su autenticidad se debe demostrar el cumplimiento de la norma oficial mexicana. Todas las denominaciones de origen deben cumplir con una norma oficial mexicana, obviamente no la misma. La del mezcal es la NOM 070 SCFI 2016, bebidas alcohólicas, mezcal, especificaciones. De hecho, esta norma la quieren modificar la Secretaría de Economía, quieren modificar esta norma, pero bueno, eso todavía no se ha hecho, pues, o sea, pero quieren modificar esta norma para cambiar algunas cosas. La siguiente, por favor, Palito, gracias. Actualmente, la denominación de origen mezcal comprende los estados de Oaxaca, que fue quien inició con esto del mezcal. De hecho, cuando otros estados dijeron, yo también debo de tener la declaratoria, yo también solicito al INPI la declaratoria de mezcal, pues Oaxaca como que se puso así de no, soy solamente yo, ¿sí? Entonces, pues todo lleva un procedimiento, ahorita vamos a ver cómo, pero ya no fue, después de Oaxaca, pues Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. El primer estado fue Oaxaca y después los demás, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Además de 2 municipios de Guanajuato, 11 municipios de Tamaulipas. Nuestro estado tiene 29 municipios con la denominación de origen mezcal, ¿sí? Hay municipios que lo han solicitado, pero pues no han tenido éxito. 116 municipios de Puebla que se agregaron tras haber demostrado estos últimos estados que cuentan con la tradición en la producción de mezcal. Y quiero decirles que la raicilla, que es una denominación de origen del estado de Jalisco, pues finalmente es un mezcal. Ellos le pusieron ese nombre cuando en la colonización pues se prohíbe la venta del alcohol y querían que solo se consumiera el brandy, ¿sí? Que traían los españoles, y es un tipo de mezcal porque tiene el mismo proceso, que lo pueden hacer en horno o lo pueden hacer bajo tierra, pero ellos le ponen este nombre de raicilla. Finalmente también procede de un agave esa raicilla. El 22 de noviembre de 2012, no fue en el 94 como fue la primera denominación de origen de mezcal, fue cuando se otorgó la denominación de origen a los 29 municipios de nuestro estado. En el año 2018 se modificó la resolución de protección de la denominación de origen mezcal para incluir algunos municipios del Estado de México, a los cuales se opuso Oaxaca, Aguascalientes y Morelos. Sin embargo, actualmente existe un proceso de apelación a estas modificaciones, lo mismo que ocurre con la recién inclusión de 4 municipios del estado de Sinaloa. Hay un procedimiento de oposición que está diciendo Oaxaca, principalmente, ya no queremos más municipios, más estados que
soliciten la declaratoria de denominación de origen. Y es a lo que yo iba, pues se me hace una denominación de origen muy extensa. Si nos vamos a denominaciones de origen o indicaciones geográficas de otros países donde es una zona territorial o una zona geográfica muy pequeña, entonces se me hace a mí, para mí en lo personal, pues una denominación de origen que es demasiado territorio. En nuestro estado, los siguientes municipios son los que cuentan con una denominación de origen mezcal. Y tenemos Acuitzio, Aguililla, bueno, aquí los pueden ver, Ario, Buenavista, Charo, Chinicuila, Cualcomán de Vázquez, Payares, Cotija, Cojumatlán de Régules, Erongarícuaro, La Huacana, Tacámbaro, Turicato, Sitio, Hidalgo, Salvador Escalante, Morelia también tiene denominación de origen. More, ¿tienes tu denominación de origen? Madero, Queréndaro, Indaparapeo, Tarímbaro, Tancítaro, Los Reyes, Tepalcatepec, Zaguayo, Marcos Castellanos, Jiquilpan, Venustiano Carranza y Vista Hermosa. Estos son de los 113 municipios con los que cuenta nuestro estado, pues solamente 29 tienen denominación de origen, ¿sí? ¿Quieres preguntar, More? Sí. Mi pregunta es, de todos estos municipios, de estos 29, significa que yo, por ejemplo, estando aquí en Morelia, si yo quiero generar un mezcal, ¿ya tengo oportunidad de entrar a esa denominación de origen? ¿O nada más son ciertas marcas las que ya entraron, que fueron registradas en esos municipios? ¿O cómo es? No entiendo. Ok, ahorita vamos a ese tema, pero te contesto. Si tú estás en Morelia, estás dentro de la zona geográfica y quieres producir mezcal, claro que lo puedes hacer, pero tienes que tener la certificación. La certificación, ahorita vamos ante qué organismo se puede hacer y tiene que estar certificado tu producto para que tú puedas utilizar, no dentro de tu marca, eso lo vamos a ver más adelante, la palabra mezcal. La palabra mezcal nunca va a formar parte de la marca porque es una denominación protegida del Estado mexicano. Puedes ponerla en tus etiquetas, pero eso pasa mucho en las asesorías que damos con mi equipo de muchos ciudadanos que vienen y me dicen, quiero registrar la marca Mezcal 3 Charros. No, pues tienes que quitarle mezcal. Quiero registrar la marca Mezcal Puerco Espino, etcétera, ¿sí? Muchas asesorías que hemos dado, y cuando el INPI les requiere, una vez que el INPI estudia el examen de fondo de la solicitud, les dice excluir de tu solicitud la palabra mezcal. La palabra mezcal la podemos usar con autorización, obviamente, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ahorita vamos a ver, pero no puede ser parte de nuestra marca, puede estar en nuestra etiqueta. Si nuestro mezcal comprobamos que es un mezcal que está certificado, que no tenga arriba más de los grados de etanol, etcétera, que los azúcares sean el grado que marca la norma oficial mexicana, porque si tiene demasiados azúcares, pues se vuelve tóxico y nos puede generar daños a nuestra salud. More, no sé si contesté tu pregunta. Va. ¿Tienen dudas de los municipios que conforman la denominación de origen del estado de Michoacán? Localidades, no, solo esos municipios. O sea, no tiene, solo, ¿le puedes regresar tantito, Pablito, por favor? No, por ejemplo, en Morelia, pues, que dije, no, ok, localidades que tenemos como alguna tenencia. Sí, sí está es que, sí, perdón, Rodri, sí, alguna tenencia sí, siempre y cuando esté dentro de la, pues es que es todo el municipio el que está dentro de la zona geográfica, sí la incluye, perdón. A ver si, Pablito, gracias. De conformidad con la norma, bueno, la norma 070, que es la que regula la denominación de origen del mezcal,
el maguey o agave utilizado en la producción del mezcal deberá proceder del territorio que comprende la denominación de origen mezcal. More, a lo mejor ahí resuelve tu pregunta. Si yo tengo, es lo que está pasando ahorita con la demanda del tequila, que muchas marcas compran la piña o compran el producto en un lugar donde no tiene denominación de origen, pero como es tanta la demanda, pues a veces quienes certifican deben de estar muy al pendiente de esto, porque yo me la puedo llevar a donde yo lo envaso, donde yo lo proceso, que también debe de tener la denominación de origen, debe estar, perdón, dentro del territorio de denominación de origen, y a lo mejor mi producto no procede de un lugar que tenga denominación de origen. Yo lo traje a lo mejor de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y me lo traigo a Morelia y digo, pues aquí lo voy a hacer. No, tiene que, dice la norma oficial, tiene que proceder del territorio que comprende la denominación de origen mezcal. Es a donde yo les comento que tanta demanda en el tequila y ahora también en el mezcal puede pasar eso, ¿sí? Que yo compre el producto en un lugar donde no tenga la protección de la denominación de origen. Debe de comprender la denominación de origen y únicamente se permite la producción y el envasado subsecuente del mezcal dentro de la denominación de origen de mezcal. Yo no puedo producirlo y mucho menos envasarlo en un lugar que no sea parte de la denominación de origen mezcal, ¿sí? Tiene esas tres acciones o esas tres cosas. Debe de comprender el producto, debe de ser extraído con el producto de un lugar que tenga la declaratoria de denominación de origen. La producción y el envasado también deben de estar dentro del territorio con denominación de origen, ¿sí? Benji, adelante, tenemos una pregunta. Yo tengo una pregunta en cuestión de todos los aspectos culturales y sociales, por ejemplo, de la creación de mezcal o de las artesanías. ¿En las normas mexicanas también protegen o también tienen que ver con esos aspectos o son más aspectos técnicos como por ejemplo el porcentaje de etanol y el porcentaje de azúcares y todo? O sea, la norma tiene que ver con... también, sí, claro. En la denominación, para presentar una denominación de origen, tenemos que, pues tiene que ser toda una, no biografía, pero todo un estudio, claro, un estudio técnico, gracias Benji. Toda denominación de origen tiene que adjuntar o tiene que ir acompañada cuando se presenta la solicitud al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene que ir acompañada de un estudio técnico. Y ese estudio técnico, ¿qué contiene ese estudio técnico? Tiene todo lo que sabemos de ese producto o de esa artesanía, desde si la hacían a lo mejor nuestros ancestros, de qué está elaborada, cómo es el proceso de elaboración, qué materiales se utilizan, qué método de producción utilizan, cómo se envasa, todo. Y todo eso, Benji, entra en el estudio técnico. También debe contener reglas de uso, cómo se va a usar esa denominación. No sé si contesta tu pregunta, ¿sí? Y lo del etanol y todo esto, pues esto sí lo tiene que determinar un organismo certificador que cumpla, o sea, que esté dentro de los grados de etanol que debe de tener toda bebida alcohólica, que no sobrepase esos grados, porque entonces, como les decía, se vuelve tóxico. Y cuando el tequila, por ejemplo, yo alguna vez que estuve en el Consejo Regulador del Tequila en Jalisco, cuando el tequila se va a exportar, ellos le hacen como otro doble, pues examen, ¿no? O sea, en los laboratorios, porque en cada país, recordemos que en cada país los grados de alcohol pues también son diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que exportaban a Estados Unidos, pues tenía que tener como una doble certificación. Y todo esto, pues también depende a qué país vamos a exportar, ¿sí? Bueno, ya vimos que el mezcal es una denominación de origen protegida y ¿a quién le corresponde regular que los mezcales que vendamos
sean mezcales certificados. Pues quien regula esto es el Consejo Regulador del Mezcal. ¿Sí? En nuestro país lo regula el Consejo, lo tiene a cargo el Consejo Regulador del Mezcal. Debe de resguardarla, velando por el cumplimiento de las reglas relativas a la producción o destilación, envasado, etiquetado y comercialización, en tanto que cuenta con la aprobación del Gobierno Federal Mexicano como organismo evaluador de la conformidad. El Consejo Regulador del Mezcal está regulado por la Secretaría de Economía. Aquí les quisiera preguntar algo, el envasado, el etiquetado y la comercialización del producto, ¿lo tendríamos que hacer dentro de la zona con denominación de origen? El etiquetado y la comercialización. ¿Se acuerdan que eran 3 cosas? ¿Cuáles fueron? ¿Se acuerdan? Materias primas. Producción y envasado. Producción y envasado, perdón, el etiquetado y la comercialización. Eso, en el etiquetado y la comercialización, lo podemos hacer fuera de la zona geográfica con denominación de origen. A lo mejor yo ya tengo mi producto envasado, pero tengo que llevarlo a lo mejor, no sé, a otro lugar a que me le pongan las etiquetas. A lo mejor de Morelia me lo llevo a Lázaro Cárdenas, porque allá tengo a alguien que hace un diseñador o una empresa o que hace unas etiquetas muy padres, etcétera. Pero ahí ya me permite la norma que el etiquetado y la comercialización lo haga pues dentro de la zona que no tiene protección de la denominación de origen. Supongamos simplemente la comercialización, los que comercializan su mezcal en estas tiendas, por ejemplo, estas tiendas pues ya transnacionales, que puede ser un Costco, un Sam's o Soriana, pues, ¿cómo podríamos decir? Pues no se podría comercializar. Entonces, para el etiquetado y la comercialización del producto, yo sí lo puedo ya sacar de la zona geográfica con denominación de origen, porque ya lo más importante ya lo hice donde sí me marcaban la norma. No sé, More, si ya te quedó más. Sí. Sí. La protección de una denominación de origen se inicia por medio. Ahorita vamos a ver un poquito cuál es el procedimiento para yo solicitar la denominación de origen. Pues esta protección se inicia por medio de la declaración que para este efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conteniéndose en esta declaración los elementos y condiciones que la constituyen y motivan. Yo tengo que motivar y fundamentar por qué quiero solicitar una denominación de origen, ¿sí? ¿Quién es el titular de la denominación de origen? El titular de la denominación de origen, aunque a lo mejor aquí a Rodri o a Benji, ellos tengan permitido usar la denominación de origen mezcal, ¿creen ustedes que ellos serán los titulares? No, nada más les están dando permiso para usar la palabra mezcal, la denominación de origen mezcal, pero no son los titulares como, por ejemplo, en una marca, en una imagen comercial. Los titulares son quien registra esa marca, que puede ser una persona moral o física. En una patente, ¿quiénes son los titulares? Pues puede ser el inventor, el titular, y el inventor, o sea, puede tener las dos acreditaciones, ser el inventor y ser el titular, pero puede ser solo el inventor y la patente puede pertenecerle a una persona moral, ¿sí? Pero en el caso de la denominación de origen, pues el titular de este signo distintivo es el Estado mexicano. Y el Estado mexicano le da esta facultad al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de acuerdo con las facultades que le confiere la ley en la materia, autorizar el uso de las denominaciones de origen protegidas. Entonces quedamos que el titular de una denominación de origen, ¿quién es? El Estado mexicano. ¿Y quién nos autoriza o quién permite que, pues sí, nos autoriza el uso de esas denominaciones? El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial depende de la Secretaría de Economía.
¿Qué requisitos debemos presentar cuando presentamos una denominación de origen? Pues nuestra solicitud de autorización de uso de denominación de origen debidamente llenada, el nombre de la denominación de origen, pues en este caso estamos hablando del mezcal, pues mezcal, pero siempre debe de llevar un nombre la denominación de origen. Comprobante de pago de la tarifa la verdad es muy barata, o sea, la solicitud es muy barata, son como 816 pesos. Lo que sí es caro, pues es el estudio técnico, que oscila entre 500,000, 800,000, 300,000, depende en qué organismo certificador lo hagan y qué producto sea, ¿sí? Documento mediante el cual se acredite la personalidad del mandatario. Esto es si ustedes, pues, el trámite lo va a hacer un abogado o un representante legal. O en su caso, copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes. Esto sí lo van a hacer a través de un representante legal. Si no, ese requisito, pues, lo omiten. Constancia de que el solicitante cumple con la norma oficial mexicana correspondiente. Las denominaciones de origen en nuestro país siempre van a ir acompañadas de una norma oficial mexicana, lo que no pasa con una indicación geográfica. Una indicación geográfica jamás va a ir acompañada de una norma oficial mexicana, pero una denominación de origen es uno de los requisitos indispensables que debe de adjuntar a la solicitud de declaratoria. Nos preguntamos, ¿la vigencia de la declaración de protección y la denominación de origen o indicación geográfica, cuánto tiempo tiene? Una patente tiene 20 años, una marca tiene 10 años, las patentes pues pasan al dominio público después de esos 20 años, las marcas son renovables cada 10 años y los derechos de autor tienen una vigencia de 100 años más la vida del autor. Y nos preguntamos, ¿qué vigencia tendrá una denominación de origen o una indicación geográfica? Pues la vigencia de estos signos distintivos estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. Supongamos que hace poco me comentaron en la denominación de origen de las cajitas de Olinalá que ya había muy poquitos árboles, ¿sí? Que ya estaba pues como en peligro de extinción estos árboles y pues tendría que hacer el gobierno o el Estado pues tomar acciones para, no sé, para que esto no pase. Pero supongamos, ojalá que no pase, que no existieran a lo mejor el agave o los árboles de Olinalá, o que ya no existiera el chile habanero de la península de Yucatán, pues, ¿qué pasaría? Que tendría que desaparecer la denominación de origen o la indicación geográfica, porque quien motivó o quien hizo posible que existiera esa denominación, o que existiera los factores, ya sean naturales, humanos o geográficos, pues ya no existe, entonces ya no hay materia y se dice, pues se podría, digo, aquí sería cuando con el paso del tiempo y que ya no existiera ese producto, pues tiende a desaparecer la denominación de origen o la indicación geográfica. Por eso es la importancia que debe dar, que la norma tiene de que sea el producto. Estaba escuchando también esta denominación de origen raicilla, que ellos, su proceso de producción, lo que más, la mayoría de litros que hacen son 3,000 en una sola como destiladora o, ¿sí? 3,000 porque entonces ya cambia el proceso, ya se vuelve más industrializado. Y es lo que pasa, que a veces dicen, es que el tequila no está como antes, o el mezcal, ¿sí? Ya está más industrializado, y pues sí, hay que cuidar siempre esa parte. Un estudio técnico emitido por una autoridad o institución pública o privada que contenga lo siguiente. El estudio técnico es lo más caro, es lo que les cuesta la solicitud, la verdad es muy barata, pero el estudio técnico, si se hace en una institución privada, pues puede oscilar de entre a lo mejor 200,000, 100,000, 300,000, 500,000, 1,000,000 de pesos, depende de la denominación de origen, ¿sí? Se puede ser que una institución pública, ¿cuál será una institución pública?
No, porque, o sea, es pública, pero entonces tiene un costo. Podría ser la academia, las universidades. Podría ser también una universidad quien emita ese estudio técnico y que ya no les cueste un peso. Y eso mucho lo hacen, pues a veces los gobiernos de los estados, ¿no? Acuden a la academia para que ellos lleven a cabo este estudio técnico y pues no tenga a lo mejor un mínimo costo en que tuvieron que trasladarse. Cuando se hace un estudio técnico, se tiene que entrar, los investigadores o quien esté llevando a cabo este tema, pues tiene que trasladarse al lugar, a la zona geográfica. ¿Por qué? Porque va a estudiar la tierra, la altitud, el clima, todo esto que veíamos en los factores naturales, los tienen que entrar dentro del estudio técnico. ¿Por qué el aguacate Michoacán tiene un sabor muy especial, diferente a los de otros estados que ya están sembrando en otros estados, o inclusive en otros países? Pues por la altitud, el clima, etcétera, ¿sí? Entonces, ese estudio técnico por eso son caros, porque pues no nada más es ir, voy una vez, tienen que ir varias veces y tienen que agregar a ese estudio técnico todo lo que les decía, o sea, desde la historia del aguacate, a lo mejor en este caso, digo, no es denominación de origen, o del mezcal, estamos viendo desde cuándo se cultiva el maguey, cómo empezó esa bebida, todo, la historia y todos los datos que se tengan, ¿sí? La descripción detallada del producto o los productos a proteger, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, envase, empaque, embalaje y comercialización. Pues ya ven cómo este estudio técnico no es tan sencillo, tiene que llevar todo esto. Por eso, pues una parte vemos que estos estudios técnicos pues son un poquito tardados, no son de que lo tengo en 2 meses, 3 meses, digo, solo que se dediquen a eso, solo a ese estudio técnico, pues podría estar antes del tiempo que siempre los organismos certificadores pues lo tienen, no lo tienen tan pronto. El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger y la delimitación de la zona geográfica. Esto es bien importante, delimitar la zona geográfica, porque puede a lo mejor estar muy cerquita un municipio de otro, pero ese no cumple con las características ni los factores humanos o de clima o naturales para tener la declaratoria de denominación de origen. El señalamiento detallado de los vínculos entre la indicación geográfica, el producto, zona geográfica y los factores naturales o humanos. También tienen que adjuntar a esa solicitud cuando presenten o la ingresen al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una constancia expedida por órgano competente que acredite que el establecimiento donde se realiza la actividad del solicitante se encuentre dentro del territorio señalado en la declaración correspondiente, ¿sí? ¿Quiénes, les decía hace rato, quiénes pueden certificar en nuestro país? Pues en nuestro país ya hay varias instituciones, organismos que pueden certificar. Son organismos privados, bueno, tenemos aquí un público, y quiero pues aquí también hacer mención que en Michoacán tenemos al CIDAM, que es una institución verdaderamente con un reconocimiento pues muy alto, ya se conoce no solo en Michoacán, y creo, si no me equivoco, licenciada Mori, ustedes han tenido aquí al CIDAM, creo que tiene oficinas, creo que ya tiene oficinas en otro estado, creo que las tiene en Oaxaca y en Jalisco, creo, ya mañana saldré de la duda, pero pues el CIDAM es un organismo, una institución muy reconocida para llevar a cabo los estudios técnicos. En México tenemos estas instituciones, estos organismos, Asociación de Maguey y Mezcal Artesanal AC, sus siglas AMA, el Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario Michoacán AC, que es el CIDAM, Certificación Mexicana SC, Consejo Regulador de la Calidad del Mezcal AC, que es la Comercam, Verificación y Certificación PAFMA. Y estas pues serían sus loguitos o sus
¿sí? Asociación de Maguey y Mezcal Artesanal ACEL, CIDAM, Certificación Mexicana SC, Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal y PANFA AC, verificación y certificación. Es bien importante que tengan en cuenta esto de el tener una marca registrada, aunque yo ya tenga el título de propiedad de esa marca, y mi marca se llama Tres Charros, Perro Negro, etcétera, no puedo usar la denominación de origen mezcal si yo no cuento primero, con una certificación por un organismo autorizado, y dos, si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no me ha otorgado la autorización para yo poder usar la palabra mezcal, la palabra tequila, etcétera. Los mezcales que no se certifican no pueden poner en su etiqueta la palabra mezcal, es lo que les estaba comentando ahorita. Yo puedo tener mi marca registrada, pero yo si no estoy certificado mi mezcal, yo no puedo usar la palabra mezcal, si no está certificado y si no cuento con la declaratoria de uso por parte del INPI. No importando que en sus comunidades les llamen de esa forma o que sea elaborado por un maestro o maestra mezcalera tradicional de 3 o más generaciones, ya que la marca o palabra mezcal le pertenece al Estado mexicano. En su lugar, a su etiqueta le tendrán que colocar el denominativo destilado de agave o aguardiente de agave, lo que no necesariamente quiere decir que sea un mal producto. Sí, puede ser un muy buen producto, pero si yo no estoy certificado y si yo no estoy autorizado, pues yo no podré poner en la etiqueta de mi mezcal, podré poner mi marca, pero no podré usar la palabra mezcal o tequila, ¿sí? Ahí se clavó. Gracias, Rodri. Tiene una pregunta. Adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa con estos productos embotellados que son bebidas alcohólicas pero combinadas, por ejemplo, a, no sé, caribes, pero que sean de mezcal? O sea, o las Bebidas preparadas. ¿Qué pasa? Pues es que ellos no pueden usar tampoco la palabra mezcal, porque no son un mezcal, son ya una combinación que a lo mejor tiene mezcal, le pueden poner bebida preparada con mezcal. no puedes con mezcal si no están, necesitan tener tenían bebida preparada a base de agave, pues así como dice aquí, o aguardiente de agave, etcétera. No pueden tampoco usar la palabra mezcal porque no tienen una norma oficial mexicana, no es un mezcal, finalmente es una bebida que contiene a lo mejor mezcal, pero no pueden usar la mezcal. No, de nada. ¿Qué ventajas tendría solicitar la declaratoria de una denominación de origen? Pues le da un valor mayor a los productos. No es lo mismo que yo vendo un mezcal, si mi marca no está certificada y no puedo usar la palabra mezcal en la denominación de origen. Si nosotros vamos a una licorería, al súper, etcétera, y vemos, como decían en la diapositiva anterior, dice, lo que no necesariamente quiere decir que sea un mal producto. A lo mejor yo no solicité la denominación de origen y mi mezcal no está certificado. No quiere decir que sea un mal producto, a lo mejor es buenísimo, ¿sí? Pero a lo mejor voy empezando y no tengo dinero para pagar una certificación, para ir al INPI, solicitar, porque presentar una denominación de origen, una solicitud de declaratoria de autorización de la denominación de origen ante el INPI, pues dicen, ay, sí, es bien fácil, pero pues la verdad los abogados que nos dedicamos a la propiedad industrial, pues tiene sus técnicas y tiene su chiste, ¿no? No es así de, dicen, ¿por qué me cobró tan caro el plomero si nada más dejar una palanquita al tinaco del agua? Pues porque sabe lo que hace y porque es un experto, así en cualquier tema, ¿no? Hay expertos. Valoración de los productos, aunque a lo mejor yo no puedo usar
mi producto puede ser bueno, pero si ustedes, o si van al súper, van a una licorería, etcétera, etcétera, y ven una marca que diga agave de mezcal y otra que diga mezcal, que cuesta 150 pesos más que la otra, ¿cuál comprarían? Y mezcal. O sea, comprarían la que tiene denominación de origen o la que no tendría denominación. ¿Sí? Entonces, le da una valorización de los productos. ¿Por qué? Porque ya nuestro producto, nuestro mezcal lo podemos vender a un precio más alto a cuando no tiene una denominación de origen, no está autorizado para usar la denominación de origen. Fomenta el desarrollo rural, local y regional. Apropiación de un patrimonio cultural y turístico. ¿Por qué? Porque decimos, ¿con qué relacionan, por ejemplo, en el extranjero a México? De repente. Bueno, siempre. Tacos, pero mariachi, tacos, tequila. Bueno, y ahora mezcal. Apropiación de un patrimonio cultural y turístico. También turístico, ¿por qué? Porque pues este recorrido que dan en Jalisco por la zona de Tequila, pues está generando economía porque hay turismo, porque es ese recorrido. En Michoacán tenemos la ruta del mezcal, que empieza creo en Cuitzeo, no sé dónde termina, pero también hay un recorrido de la ruta del mezcal aquí en el estado de Michoacán. Y igual, o sea, otras denominaciones de origen, pues también pueden hacer a lo mejor el recorrido para toda esta península de Yucatán, donde se cultiva el chile habanero. Garantiza al consumidor la calidad de los productos, protege el medio ambiente. ¿Por qué? Porque se cuida que no se sobreexplote esa zona geográfica. ¿Qué pasa si se sobreexplota esa zona geográfica? Con la denominación de origen, ¿qué pasa? ¿Tiende a qué? Tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque se explotó que ya no existe ese producto, ¿no? Garantiza el consumo. No es lo mismo que yo diga, me voy a comprar un mezcal, porque digo, a veces no que sean malos, pero pues a veces los andan vendiendo en la calle a 100 pesos, 150, y pues no sabes qué grado de etanol trae, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo creo que eso sí debemos de tener cuidado porque finalmente es algo que pues consumimos y que sí nos puede hacer daño, que nos puede, o sea, digo, el consumo alto, cuando tiene un nivel alto de etanol, pues la gente puede inclusive quedarse ciega. Sí hay que tener cuidado en eso, ¿no? Pues aquí les hablo un poquito de la sobreexplotación. ¿Qué pasaría? O sea, ahorita hay una sobreexplotación tanto en el tequila como en el mezcal. ¿Por qué? Por el aumento de la demanda. Exportamos, aparte que consumimos, o sea, México es uno de los países que más alcohol consume, también exporta mucho tequila y está exportando mucho mezcal. ¿Y qué pasa con la sobreexplotación de los recursos naturales? El aumento de demanda. Ya vemos artistas, por ejemplo, que ya tienen su marca de mezcal, de tequila, y dices, ¿qué les pasa? ¿No? O sea, sobreexplotación de los recursos naturales, ¿por qué? Porque hay más demanda, explotamos más nuestros recursos naturales y entonces va a tender a desaparecer, pues esa denominación de origen, si la sobreexplotamos, ¿no? Y quiero decirles que lamentablemente las empresas, muchas marcas de tequila muy reconocidas, pues ya corresponden a empresas transnacionales. ¿Y qué tiende a hacer esto? Pues tiende a ser el producto más industrializado. Yo creo que aquí sí deberían de vigilar bien tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como el Consejo Regulador del Mezcal, que sí estén cumpliendo con la norma oficial y que cuidando la producción, todo esto desde la extracción de la materia prima, la elaboración, la producción. ¿Sí? Yo creo que ahí sí tendrían, pues, más bien diría que tuvieran más cuidado en esta parte porque yo ya veo como que se está volviendo muy industrializado este producto. Pues ya vemos, les decía, tequila y mezcal, ya hay hasta artistas que tienen su tequila y su mezcal y ya le pagan un maestro tequilero y ya, o sea, ya como es famoso, ¿no? Ya tiene Carlos Rivera, creo que tiene un mezcal, Antonio Banderas creo que tenía un tequila, no sé, que hay del Castillo, entonces dices, bueno, el Buki, que por cierto dicen que está muy malo su mezcal, pero no sé. Arroz Morelos, aquí vuelvo a ese
a ese tema del arroz Morelos, cómo fue una denominación de origen que otorgó en 1 año y medio, porque aquí se pusieron los productores de arroz, pues las pilas, dijeron va a entrar el arroz filipino, se abre el libre comercio, y entonces nuestro arroz, ¿dónde va a quedar? ¿Sí? Y es uno de los arroces, les digo, se compara con el arroz con el que se prepara el risotto, que es un platillo pues típico, muy común en Italia, y aquí es esta denominación de origen del arroz Morelos, ¿cómo? Pues si hay unión, se puede lograr, ¿no? Se puede otorgar la denominación, lo que no ha pasado, por ejemplo, con el queso Cotija, porque luego hay muchos intereses y entonces ya se politiza y pues ya se complican las cosas, ¿no? Bueno, por último quiero decirles que México cuenta con 19 denominaciones de origen protegidas. Michoacán cuenta con 3, pero hay una que solo es de Michoacán. ¿Cuál será? ¿Quién le adivina? La charanda. Entonces, entre esas 3, pues está el mezcal, el tequila y la charanda. Pero, pues, en total tenemos 19 denominaciones de origen, que son mezcal, charanda, tequila, mango ataulfo del Soconuco de Chiapas, el chile yagualica, y esto pasó porque ya estaba entrando también el chile, pues, chino, de este chile de árbol, sí, que decían que era mejor el de ellos, y pues también dijo el gobierno o el Estado mexicano cómo, ¿no? Entonces, ahí fue que entre Jalisco y Nayarit les corresponde la denominación de origen del chile yagualica. Está el arroz Morelos, el café de Veracruz, el café pluma de Chiapas, el bacanora de Sonora, la raicilla, olinalá, el ámbar de Chiapas y no sé cuál me falte, pero son 19. Adelante, Benji. Quisiera preguntarte sobre todo, para todos los tejidos y todas las maneras tradicionales de producción, ahora sí como de prendas y todo eso, ¿qué futuro se ve a partir de las denominaciones de origen? O se pueden proteger sobre todo para el negocio internacional, ¿no? Como que muchas marcas lo que hacen es plagiar estos tejidos. Desde tu experiencia, ¿cuál sería como la solución o cuál sería como... En esta parte veo, muy buena pregunta, Benji, yo en esta parte veo la solución es protegerlas, como una indicación geográfica. Anteriormente en nuestro país no existían las indicaciones geográficas. Con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se incorpora este signo distintivo y se pueden proteger tanto artesanías como textiles, ¿sí? Esta figura se incorpora a partir de 2018 y se pueden proteger a través de esta figura de indicación geográfica o se pueden proteger a través del tema de derechos de autor, sí, como una expresión artística, también se puede proteger por ahí, pero pues bueno, ahora que existe la indicación geográfica, ya se puede proteger también todo lo que es textiles, expresiones culturales, artísticas, a través de una indicación geográfica o una marca de certificación o por la vía de derechos de autor. Pues ya, es todo. Muchas gracias. Listo. Se los paso ahí. Ay, qué bueno que pongan nuestra promoción. Justo era lo que quería comentarle a Cristian antes de terminar esta ponencia. No sé si existe alguna pregunta más, pero quería comentarle que nos platicara un poquito del 90% de descuento del registro de marca que tenemos en estos días. Creo que ya no me quedan 2 o 3 días. Hoy y mañana, sí. Bueno, hoy y mañana. Pues ya saben, todavía tienen hoy y mañana para venir. Para que se registren. Para el registro, sí. A ver. Los folios. Sí. Ok. Bueno, siguiendo con este convenio que tenemos con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Secretaría de Desarrollo Económico, pues tenemos la tercera etapa del 90% en el descuento en marcas. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que entrar a la página de la Secretaría o Espacio Emprendedor también,
ir al link que dice aquí y registrarse, solicitar sus folios. No tienen que venir, van a venir hasta que vengan a recoger sus folios, pero aquí se pueden registrar. Van a registrarse si tienen una marca una vez, van a llenar el formulario. Si son 4 marcas, que es lo máximo por ciudadano, van a llenar 4 formularios. No necesitan venir. Cuando ustedes terminan de llenar el formulario, ahí les dice que han quedado registrados en nuestra base de datos y después nosotros les enviaremos un correo para comunicarles cuándo deben de venir a recoger su folio. ¿Es por marca, entonces no son por clases? ¿O es por... Bueno, por clase o por marca, como quieras, es igual. O sea, por marca puede ser, bueno, sí, no, más bien, sí es cierto, More, es por clases y por marcas. Puede alguien que tenga a lo mejor una marca y hay alguien que tiene 5 marcas o tiene una marca en diferentes clases y otra persona puede tener 5 marcas diferentes en una misma clase o en clases diferentes. Bueno, pues los invitamos a que saquen sus folios, que luego vienen corriendo y ya no hay. Y ya no, se cierra. ¿A qué hora se cierra? Se cierra a la 1 p.m. mañana. Se cierra este link, entonces, para quien usted... Para que se apure. Hoy todavía día y mañana hasta la 1 de la tarde. También queremos invitarlos a una ponencia que es muy buena para nosotros y que aquí afortunadamente nos ayudó la maestra Cristina para que se pudiera llevar a cabo. Esta es la ponencia de el licenciado Javier Vicente Trejo. Esa ponencia, el licenciado Javier, él es funcionario del INPI. Es funcionario del Bajío. Entonces lo vamos a tener aquí el día miércoles de manera presencial en la Secretaría de Desarrollo Económico en la Sala Verde para que lo escuchen y puedan también ponerle con todas sus dudas. Entonces los esperamos también el día miércoles a las 12:30 en la Sala Verde de aquí de Espacio Emprendedor. Y bueno, finalizamos esta ponencia con el reconocimiento que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, le tiene a la maestra María Cristina Jaimes Gorosquieta por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán. En Academy, bajo la ponencia Protección de la Denominación de Origen Mezcal. Esta ponencia está siendo realizada el día 23 de octubre del 2023 en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico aquí en Morelia, Michoacán. Cristi, el reconocimiento te lo firma. Gracias. Secretario, nuestro jefe, el secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Claudio Méndez, con el gusto de que nos acompañes. Muchas gracias, More. Nos esperamos porque tenemos al SIDA. El miércoles también tenemos al SIDA y tenemos al del INVI también de manera presencial. Todos son presenciales para quien guste acompañarnos o también registrarse en el link de Espacio Emprendedor. Muchas gracias. Gracias, More. A ti muchas gracias. Siempre es un gusto estar en Academich. Muchas gracias, More. Gracias a todos. Que tengan un buen inicio de semana. Gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.